Bien, bienvenidos amigos de Contexto. Continuamos con esta segunda parte del programa dedicado al modelo de desarrollo, o los modelos en plural de desarrollo, centrado en el modelo de desarrollo dominicano y en el artículo que publicó en Espacio Pagado y por otros medios el Banco Central recientemente a inicios de este año. Eso fue el viernes 4 de enero. Evidentemente con el mismo invitado, el amigo Pedro Cava. Mira, Julio, en la ocasión anterior que hablamos del tema, tú referías que a mí me correspondió hacer un trabajo cuando cumplí los 50 años de ejercicio del periodismo en el 2013, que titulé ese trabajo El Desarrollo Dominicano, que parte de una apreciación que hicieron dos economistas dominicanos para el Banco Interamericano de Desarrollo, según el cual desde 1950 al 2000 la expansión del Producto Interno Bruto Dominicano alcanzó un 5.2% promedio anual en 50 años. Eso es lo más alto. Pero ya la CEPAL había dicho que la República Dominicana, en las últimas 6 décadas, los dominicanos expandieron su per cápita a una tasa promedio anual de 2.8, el per cápita del Producto Interno Bruto, mientras el resto de América Latina lo hizo a 1.7. Eso revela que era de calidad lo que estaba pasando también, porque si tú expandes el Producto Interno Bruto y el per cápita se queda, ¿verdad? Congelado. No puede congelar. Pero se incrementó en 2.8. Se incrementó a mayor velocidad, casi el doble. Bien. Yo digo, a mí eso me motivó a hacer este trabajo. Como yo soy reportero, no he procurado otra cosa, aunque tú me des títulos de ingeniero civil, de ingeniero electromecánico, de ingeniero hidráulico y hasta de economista. Yo lo que soy es reportero de temas económicos por mucho tiempo, eso sí, desde el 1966. Yo iba... ¿En el 63? No, en el 63 yo era ayudante de Felia Conta Núñez en la sección de deporte del Listín Diario. Pero ya era periodista. Pero en el sí, yo era periodista en el 63. Pero en el 65, 66, ya yo me pongo en contacto con las fuentes económicas, que por cierto fue con la Secretaría de Agricultura con la que primero inicié. Pero mira, este trabajo se motiva en hacer una reflexión acerca de qué motivó que se produjera ese crecimiento. Entonces yo saqué la conclusión, como reportero y observador, que nosotros nos soportábamos en 4 grandes motores en la economía dominicana. Un primer motor que fue el que dio origen a todo, la agropecuaria con la agroindustria. La agroindustria de la caña hasta ese momento ya se ha extendido a otros sectores, pero agroindustria. Un segundo motor, la manufactura, que debemos decir que a la muerte de Trujillo existían pequeños proyectos de manufactura en el país. No, pequeños no. La Sociedad Industrial Dominicana, que es uno de los conglomerados industriales más grandes suplía del país, todo el aceite de consumo. Se creó en los años 40. Pues existían proyectos ya en marcha. La manufactura con la armería, con las zonas francas. La industria nacional del papel. Todo lo que pasó a Corte se creó con Trujillo. Es el segundo gran motor, la manufactura con las zonas francas, que se le agregaron después, como habíamos acordado, a finales de los 60, se agregó entonces las zonas francas. Un tercer motor. Es más, ahí comenzó la sustitución de importación. Ahí comenzó. Con Trujillo. Ahí comenzó con Trujillo. Lo dice este trabajo, lo dice. En el 55 ahí, claramente se ve. En el 50 se ve claramente. Aquí se consumía grasa de maní. De cochino, ¿cómo se dice? De cerdo. De cerdo, y lo sustituyó por aceite de maní. Sí, así es. Y desapareció la grasa. De acuerdo como ahora, porque lo llegué a ver, que eso venía en toneles, el aceite de cerdo. Y eso era importado. Y era importado, en toneles venía. Bien, luego entonces se le agrega un tercer motor, poderosísimo, la minería metálica y no metálica. Existía la no metálica, pero la minería metálica le agrega a esa actividad Alcoa, una capacidad de producción enorme. Alcoa exportaba 1.5, 2 millones de dólares anuales, 3 millones de dólares lo más que llegó a exportar, porque era alúmina, la alúmina... Tierra con todo. Tierra,
la raspaban, la metían en un camión y de ahí se la llevaban al puerto de Pedernales. Sí, pero fue la y de ahí primera se actividad. sacaban tal. Y existía desde 1955. Bien, pero entonces se le incorpora a Rosario, primero Falconbridge, dominicana, con una capacidad. Falconbridge en el momento en que nace, en el país es la octava mayor productora de ferroníquel del mundo, 80.000 millones de libras. 80 millones de libras anuales. E inmediatamente después se incorpora Rosario Dominicana para producir el famoso doré, la aleación de oro y plata. Bueno, ¿sabe cuánto comenzó a exportar entonces República Dominicana entre ferroníquel, oro, plata y bauxita en total? Promedio de 700 a 800 millones de dólares anuales. Eso no es poca porquería. Es más, en la década de los 80, yo te ratificaba eso, la minería ayudó al país a soportar la década perdida porque aportó el 44% de los ingresos de divisa del país durante la década. Trascendente. Claro, hubo un problema y fue que al inicio ya de los 90 Rosario había agotado su yacimiento oxidado, que era el que se explotaba con la tecnología de Rosario Resources y Simplot Industries, que fueron los que... Al inicio de los 90. Sí. En el 91-92 ya se había agotado los óxidos. Y cerró en el 94. Y cerró en el 94, pero ya persistir como se hizo. Yo me recuerdo porque era propiedad del Banco Central, sí, y yo estaba en el Banco Central. En ese momento ya, sí, porque acuérdate que don Antonio la nacionalizó en el 79. Por eso todos los aportes de Rosario fueron a ingresar al Estado. Y además cuando Balaguer llega, porque tú dices que la década comienza en el 82, pero cuando Balaguer llega de nuevo al poder en el 86, se da cuenta, pero ven acá, tú sabes cuánto. Los primeros 1.500 millones de dólares que aportó Falconbridge Dominicana, solo aportó al fisco 15 millones de dólares. Eso fue una cosa terrible, pero Balaguer hizo el cálculo y dice, no, eso no puede ser. Eso es un 1%. Eso es un 1%. Vamos a modificar esto. ¿Sabe cuánto aportó en ese primer año, en el 88, la modificación al contrato de Falconbridge? 80 millones de dólares. 80 millones. Y de ahí siguió aportando 80, 90. Pero hay que decir que ingresaban las divisas. Independientemente de que ellos recibieran la mayor parte de los beneficios, ingresaban las divisas. La década de los 80, por tanto, sobrevivimos gracias a la minería. Entonces vino el cuarto gran motor. Por eso yo digo que está conformado por 4 grandes motores. El turismo, que como tú sabes arranca en la década de los 70 y se consolida un poquito más. No, se consolida al final de los 80, con la entrada ya formal de los grandes proyectos de desarrollo turístico, y entonces comienza a crecer inconteniblemente hasta hoy. La devaluación del peso fue que lo impulsó. Entre otras cosas. 84, pero 85. La inversión atrajo muchísimas inversiones. Inicialmente, acuérdense, cuando se promueve el desarrollo del turismo con Infratur, la mayoría de los inversionistas eran criollos. Sí. Y después fueron. Que operaban directamente los hoteles en Playa Dorada. Así o entraban en acuerdos de... Es más, Fran Reinieri surge con Infratur. Bueno, la verdad es que el grupo norteamericano que tenía. El grupo Punta Cana, yo no me recuerdo que haya recibido financiamiento de Infratur. Y su principal inversión fue con un grupo sindical de los Estados Unidos, con un fondo de inversión. Un fondo de inversiones. De uno de los sindicatos norteamericanos. Así es, pero se apoyó y también. Y el aeropuerto también. Bueno, entonces, luego eso pasó lógicamente, fue, como tú dices, atractivo ya a inversionistas extranjeros, y tenemos toda la cadena hotelera que nosotros ahora, Fernando Reinieri fue director de Infratur. Sí, su hermano. Ese hermano. Sí, el que murió. El amigo de nosotros. Sí, muy amigo mío. También. Bueno, en resumen, que nosotros tenemos esos 4 grandes sectores. Como ustedes saben, al turismo se le agregaron los servicios como los servicios financieros, de comunicaciones, que son potentes generadores de actividad económica en la República Dominicana. Y tenemos, por tanto, esos 4 grandes sectores. Agropecuaria,
con agroindustria, manufactura con zonas francas, minería metálica y no metálica, y turismo y servicios. Los 4 grandes, es como un jet poderoso, de esos que se hacen viajes transatlánticos, un jumbo que tiene esos 4 grandes motores. Esos 4 grandes motores son los que sustentan el desarrollo económico hoy. Y a eso es que se refiere ese estudio que hace el Banco Central, los 2 departamentos especializados, que dice que es uno, para concluir que ese modelo que ha sido provechoso, que ha creado riqueza, no hay por qué cambiarlo, que lo más que puede hacérsele y debe hacérsele son ajustes. Ajustes porque no hay nada perfecto y porque la economía cada vez más crea nuevos retos. Sí, pero y a esos nuevos retos tienes que adaptarte para poder solventarlos, para poder superarlos. Sí, hay algo que hay que destacar. Primero, a inicios de los 90, sí, el país entra en una crisis muy profunda, 90, 91, 92. Fue como a finales del 89 que se extendió a todos los 90. Una crisis que se combinó, una crisis del sector financiero y de muchos bancos internos que quebraron muchísimo, y financieras y instituciones de crédito, con una crisis inflacionaria, una crisis fiscal, y el crecimiento se vio afectado. Y entonces... Uno no sabe cómo Balaguer pudo ganar las elecciones del 90 no la en ganó, medio de esa crisis. Él no la ganó. Ah, bueno. Eso dices tú. ¿A ti te consta que la ganó? No, yo digo... ¿O fue un fraude que hubo? Yo lo que creo es que porque cuando yo sí vi clara la cosa fue en el 94, que también se la ganó en un ambiente de dificultad. ¿Tú sabes cómo? ¿Tú sabes cómo? Que se enfrentaron 2 colchones y uno fue más pesado que el otro. Bueno, el asunto es que hay una serie de elementos que se introducen a partir del 91-92, primero con la reforma aduanera del arancel, después con la reforma tributaria, en el 90 ya comenzó con el nuevo código de trabajo que se hizo. Es decir, hay una serie de reformas que se fueron implementando en el sentido, el nuevo código monetario, que aunque no se aprobó la ley hasta el 2001, se comenzó a aplicar por resoluciones de Junta Monetaria. Así fue. Desde el 91. No, desde agosto del 90. No, agosto del 90. Con un decreto ley sí, que salió publicado en el periódico El El Caribe. No confunda, estoy hablando de la parte monetaria. En la parte monetaria entra en el 91. El arancel es lo que tú estás hablando. Sí, el arancel comenzó hay un cambio de paradigma, vamos a llamarlo. Sí, así es. En vez de decir modelo. Hay un cambio de paradigma que cada vez se va adaptando más a los nuevos lineamientos que se crearon en el consenso de Washington. Así es. Y antes de entrar en las falencias que tiene ese modelo, yo quisiera que pasáramos un video que tenemos sobre qué es el consenso de Washington, para que la gente lo entienda. Interesante. Por favor, señor director. Conocemos como Consenso de Washington a un conjunto de 10 recomendaciones político-económicas elaboradas por el economista John Williamson, cuyo objetivo era ayudar a América Latina a salir de la crisis. La década de los 80 fue una época muy difícil y de estancamiento para América Latina, debido a los elevados precios del petróleo y el aumento de la deuda externa. Por estos motivos, muchos países latinoamericanos como Brasil, México y Argentina se vieron forzados a suspender el pago de la deuda. Un detonante fue la recesión económica mexicana. En agosto de 1982, México se quedó sin reservas y no podía pedir más préstamos, por lo que se vio forzado a declarar la moratoria de su deuda. En unas pocas semanas, toda la región cayó en lo que posteriormente se conoció como la crisis de la deuda. Ligado a esto, vino la apreciación de la moneda estadounidense, como consecuencia de la crisis petrolera de inicios de la década. El dólar aumentaba su valor, mientras las monedas latinoamericanas lo disminuían. Debido a que los préstamos adquiridos habían sido en dólares, su deuda aumentó en promedio 7 veces,
siendo los países más afectados Brasil, México, Argentina, Venezuela, Perú, Colombia y Chile. Debido a esto, se tuvo la necesidad de un modelo económico que permitiera a los países latinoamericanos salir de sus problemas, dando origen al Consenso de Washington en 1989. En noviembre de 1989, el Instituto Internacional de Economía llevó a cabo una conferencia. En ella, John Williamson, profesor de este instituto, presentó lo que él consideraba las principales reformas que en Washington eran necesarias para restablecer el crecimiento económico de América Latina. Participando destacados economistas y representantes de los organismos internacionales, quienes llegaron a un consenso acerca de los 10 instrumentos de política económica prioritarios que los estados latinoamericanos debían tener para salir del bache económico, quedando estipulados los 10 puntos del consenso. Disciplina fiscal. Se sugerían presupuestos balanceados y no más déficit fiscal. Reordenación del gasto público. Reducirían el gasto, más concretamente redistribuirlo, eliminando subsidios no justificados y apoyando la sanidad, la educación e infraestructuras. Reforma tributaria. Habría aumentos de los impuestos para incrementar la recaudación. Liberalización de las tasas de interés. Ahora se establecerían por el mercado. Esto llevaría a la liberalización financiera. Tipo de cambio marcado por el mercado. Pretendían asegurar un tipo de cambio competitivo. Liberalización del comercio. Eliminaría las restricciones del comercio que se transformarían en aranceles, que también poco a poco irían disminuyendo. Proteger las industrias nacionales frente a las extranjeras se consideró un obstáculo al crecimiento. Liberalización de la inversión extranjera directa. Aportaría capital, tecnología y experiencia. Privatización. Se basaba en la idea de que la industria privada está gestionada más eficientemente y de mejor manera que las empresas que maneja el Estado. Desregulación. Se consideró una manera de fomentar la competencia en América Latina, ya que era donde se encontraban las economías más reguladas del mundo. Derechos de propiedad. En una región donde los derechos de propiedad eran muy inseguros, se optó por implantar unos derechos garantizados como en Estados Unidos. El Consenso de Washington se presentó como un programa para remediar los problemas derivados de la crisis de la deuda. Dicho programa, fundamentado en la teoría económica neoclásica y del modelo ideológico y político del neoliberalismo, fue diseñado para la región latinoamericana. No obstante, después, este se hizo aplicable para cualquier región del mundo. Uno de los problemas principales del Consenso de Washington fue que este se concentró en solucionar los temas urgentes de la década de los 80, consistente en impulsar el crecimiento y así pagar su deuda externa, tema que le interesaba bastante a los norteamericanos, que eran los principales impulsores de las instituciones prestamistas. Volcaron su atención en este tema, de ahí su visión restringida de estabilidad. Al final, el consenso tuvo sus pros y sus contras, un aumento de la riqueza. Sin embargo, la distribución no fue equitativa. El pastel fue cada vez más grande, sin embargo, los pedazos fueron para los mismos. Bien, amigos, aquí estamos de vuelta en contexto, analizando el tema de el modelo y los modelos de desarrollo. Mira, En el segmento anterior vimos cómo la crisis de la deuda y el aumento brutal de los precios del petróleo de los años 80 creó unas condiciones en América Latina que muchas economías entraron en cesación de pago, incluyendo la nuestra. Yo lo recuerdo perfectamente porque yo entré a trabajar en el Departamento de Deuda Externa en el Banco Central a mediados de esa década, de los 80. Y esto comenzó a ser reformado a partir del 90, sí, con el decreto aquel que tú mencionabas sobre los aranceles. Y un decreto de ley que le pasó por encima al Congreso. Estaba convencido el presidente Balaguer que al Congreso no se le iba a pasar en razón de la incidencia que ya tenía. Ese sector productor nativo, favorecido por la ley 299, se enraizó tanto en la sociedad que, siendo el Partido Reformista mayoritario en el Congreso, Balaguer sabía que no le iba a poder pasar. Balaguer él lo pasó después, pero... No, después de 2 años. Él tenía mayoría. En el 1992,
fue que vino a pasar. Pero tú sabes por qué pasó. Porque el sector empresarial se entendió que debía adaptarse a la realidad. Y No, porque pero ya además, era un hecho consumado. porque ya era un hecho consumado. Pero Balaguer sabía que no se lo pasaba. Está bien. Pero yo lo que quiero es concatenar en agosto de 1990, que hubo una crisis mundial por la invasión de Kuwait. Así es. Por parte de Irak y la contrarrespuesta que le dio Arabia Saudita, Estados Unidos y los demás, y que invadieron. Ahí vino toda la crisis del Medio Oriente profunda. Y del petróleo y derivados. Y el impacto en los precios del petróleo. El país que se vio sin combustible, sin electricidad, sin poder importar. El peso llegó. No había divisas. No había nada. Por las materias primas básicas no había. No había nada. Había poca, no que no había. Yo estaba en el Banco Central, era muy reducido toda la disponibilidad. Yo llegué a ver la reserva en cero. Sí. Cero. Miércoles. Cero. Dice que no podías tú emitir una carta, contra una cuenta porque no tenía dinero. Entonces, fue una situación que llegó a un límite. Y ahí, a partir de la crisis que causó la invasión por Saddam Hussein de Kuwait, la crisis internacional petrolera, comenzaron a implementarse una serie de medidas. Ya en el 89 había sido formulado el consenso de Washington y ya había un ambiente de reformas neoliberales, en el sentido del mercado, vamos a llamarles neoliberales. Aquí habían propagandistas de primer orden que propugnaban por ese tipo de. Lo adoptaron de inmediato, porque oye, ¿qué fue lo que pasó? No, antes porque de eso coincidió. Porque hay que decir, Julio, también, que ese momento coincidió con lo siguiente. Cuando se promulga la ley 299 en 1968. Bueno, el Código Tributario la eliminó. 68 se le dio una vida de 20 años y venció en el 88. Y el sector productor nativo, empresarial, se preparó para que no venciera. Y aunque vencía, seguía vigente 2 años después. Yo lo sé. Entonces, por eso el sector ligado a las importaciones y que veía deteriorarse el mercado interno en calidad y precio, inmediatamente se adhirió al consenso de Washington. Caso Andy Daguarre, pero porque estaba ligado y comprendía el problema. Bueno, era importador. Porque era importador. Fue por eso. Entonces había otros sectores que no eran importadores, que eran ligados al modelo anterior, que eran los castigados por esa política. Eso se negaban. Eso se negaron, ahí hubo una confrontación. Una confrontación de intereses y además había un cierto activismo, el movimiento popular. Pero lo cierto es que si nosotros cumplíamos con vencer la ley en el 88, quizás nos coge el consenso de Washington en condiciones de adoptarlo rápidamente y adaptando a la nueva situación. Pero esa adopción del consenso de Washington no fue un acto, sino primero fue el decreto del arancel, después vino la reforma del Código Tributario, del Código de Trabajo, después el Código Tributario. Así fue. Después hubo una breve pausa debido a la crisis del electoral. 90 al 95 todo fue reformas importantes. Pero en el 95 se somete una nueva ley, y yo te digo que la conozco porque yo estuve en lo que la elaboró, una nueva ley en el Banco Central de inversión extranjera. Así es. Que liberalizó completamente, según lo que dice ese mismo video. Se cumplieron asesorado por el BID. Se cumplió con el decálogo asesorado por el BID, por el Banco Mundial. El consenso de en el año 96 se adoptó la ley de reforma de la empresa pública, ya con el gobierno del PLD, para privatizar empresas públicas. Y así sucesivamente hasta el año 2001, que se adopta la ley 8701, que privatiza la seguridad social y le entrega eso a los bancos, como los fondos de pensiones y la salud. Hay todo un proceso de reforma que toma desde el 90 hasta el 2000, principio de la década del 2000.
Entonces, en ese momento, así hay una transformación de la estructura, productiva del país y hay un cambio, diríamos, de las rentas producidas. Porque a lo largo de todo esto, ¿qué rentas se producen? ¿Y cuál es el origen de esas rentas? ¿Es la agricultura? ¿Es el sector primario exportador? Hay una serie de rentas que se van incrementando. Por ejemplo, el país se urbaniza. Del 80 al 2000, el país pasa a ser mayoritariamente urbano. Se viabiliza porque se crean nuevos viales. Sistemas viales. El sector comercial crece de forma gigantesca. ¿Qué plazas comerciales había aquí en 1990? Plaza Naco, y ya, era lo único que había. A partir de ahí comienza la construcción a crecer enormemente, comienza el turismo a crecer vigorosamente, las zonas francas crecen hasta un punto, pero viene entonces el acuerdo multifibra que se que entra a China sí. y a muchísimos otros productores asiático. De textiles de tejidos y textiles. Entonces eso que golpea la zona franca europeo y norteamericano y baja el empleo de casi 200.000, que 298.000. Llegó a 199.000. 200.000 en el año 2000. Perdió 65.000 en 2 años. Exacto. 65.000. Pero eso fue como un bache, pero ahora está como retomando otra vez el sector. Ha recuperado, la mitad de lo que perdió ya está recuperado. Sí. Lo que pasa es que ahora con mucho más eficiencia, porque son empresas que no dependen tanto de la producción textil. La producción textil es masiva. Ensamblaje. Y es masiva porque, acuérdate que un telar antes empleaba 5 y 6 personas. Ahora un grupo de telares manejado por un hombre desde un computador. Sí. Pero bueno, también está la industria electrónica, farmacéutica. La farmacéutica, la de calzado, o sea, producción. Entonces, se ha diversificado. Pero yo creo... tabaco. 45 procesadoras de tabaco son miembros de Zona Franca. Están en Zona Franca. Están en Zona Franca. Y somos el primer exportador del mundo de puros. Entonces ya tenemos una zona franca bastante diversificada, pero tiene unos 175.000 empleos. Todavía no llegan a los 200.000. Hay una serie de cosas que yo quisiera también destacar, no para decir que no sirve, sino que son, vamos a decir, correcciones que hay que hacer a el esquema en que estamos viviendo. Primero, el modelo comercial, que yo lo comentaba ayer con Mozart. El modelo comercial, nosotros es una economía muy inserta, de una gran inserción en la economía internacional. La República Dominicana produce 30.000 millones de dólares en divisa, recibe un turismo enorme. La base era casi 33.000 este año. En 2019. Sí. Pero bueno, pero hay un tema del modelo comercial. Al haber liberalizado el comercio, y haber entrado ya no solo en la reducción de aranceles, sino en la eliminación de aranceles, nosotros entramos en los 90 y hasta el 2004, 2003, 2004, en acuerdos, 2008 inclusive, porque el último fue el 2008, en acuerdos comerciales con el Caribe, que ha sido marginal, con Centroamérica, después con los Estados Unidos y Centroamérica, que sustituyó el de Centroamérica, y después el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea. Los primeros acuerdos de integración, se hicieron en 1996-97, acuérdate, con CARICOM. Pero ¿qué lo acabo de decir? No, que tú no me estás yendo, el Caribe. Sí, pero que tú dijiste 2006-2008. No, 2004 se firma el DERE-CAFTA. Sí, y 2008 se firma el EPA, que son los dos más importantes. Con Europa. Con Europa, la Unión Europea. Entonces, esa política, y yo fui encargado de negociaciones comerciales, entramos en la OMC también, esa política de liberalización comercial, hubo un momento que sectores internos del empresariado dijeron, ya, párela. Pero párela ya habiendo adoptado el libre comercio con la economía más grande del mundo, que es los Estados Unidos,
Y con la O segunda... sea, que tú consideras que no se le debe temer a eso, no, a proseguir. no. Oye, ¿por qué Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por con qué Canadá, por ejemplo? No, ¿y por qué tú quieres? ¿Tú estarías de acuerdo que se haga con China? Los arrasan. No, espérate. Nos demuelen. Espérate, no estoy hablando de eso, estoy hablando de Canadá, de México, de Colombia, de Mercosur, de Chile. Es decir, ¿por qué nosotros protegemos la industria automotriz americana y europea y no la de Japón y Corea? ¿Por qué? ¿Por qué? Una pregunta yo te hago. Es decir, la racionalidad de la liberalización comercial, o tú la adoptas entera, pero no por pedazos. No, mira, Julio, ahí yo sinceramente No por pedazos. disiento de ti, Julio. No, pues claro, cada cosa tú tienes que analizarla en su contexto. El papel, primero las relaciones nuestras con China, hoy en día, aquí se estaba hablando de que un acuerdo de libre comercio con Taiwán antes de la ruptura. Es decir, lo que no hay es coherencia política en la política comercial. Muchas cosas más. Nosotros hacemos cosas que no Inclusive responden a una línea óyeme, central sin clara. hacer un acuerdo de libre comercio con N países o X países, tú puedes hacer una apertura unilateral también. Sí. Sector automotriz está abierto unilateralmente. Aquí arancel cero. O está cerrado. No, pero ya tú lo tienes abierto. Por considerarlo estratégico. No, es que eso no es estratégico para nosotros. Bueno, en el caso, pues, hablando de otra o cosa. está cerrado el sector agropecuario. Por considerarlo estratégico. Exacto, esas son las incoherencias que tiene el modelo comercial, que hay que trabajarlo. Pero, que en los años, mira. la primera parte de los 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, se trabajó el tema, pero se paró. Sí, mira, déjame explicarte lo que pasó ahí. Porque el empresariado... Ahí voy. Yo lo siento de la manera siguiente. El empresariado fue muy tensionado con la apertura. Es más, temió que iba a desaparecer una buena parte de ellos. Se lo va a llevar todo. Los Estados Unidos nada más se lo llevan. No se lo ha llevado. Nosotros somos miembros del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, que opera desde el 1 de enero del 2005 y no se ha llevado. De acuerdo, ok, pero yo te voy a hacer una pregunta. Entonces, yo lo que aquí digo, se producía aceite de maní, ¿verdad? Esa empresa producía aceite de maní. Sí. ¿Y cuándo fue que pasó a producir? ¿Y ahora qué? ¿Importador? Pero eso fue en la década de los 80. Pero eso, está bien. Aprovechando la PL 480. Está bien. Eso es otra cosa. Está bien. Eso fue una viveza pero ese es un caso. de Sociedad Industrial ese Dominicana. Es un caso. Que lo quiso los coger productores de azúcar son importadores de azúcar. Sí, pero eso es por razones comerciales. Los productores de café son importadores de café. Eso es por razones comerciales. Oye lo que pasa. Y esas son rentas protegidas. Oye lo que pasa. Porque ahí se está operando una habilidad enorme de los dominicanos. Mira, nosotros tenemos una cuota preferente con Estados Unidos que nos paga 22 centavos de dólar la libra de azúcar, garantizado. Sí. Son 280, 300 mil, 190 mil toneladas métricas anuales. Yo no sé cuánto está ahora en este año. Tú tienes que suplirlo y ganarte esos dinero. Y si ese azúcar te falta para consumo interno, impórtala del mercado mundial, que la va a importar 12 a 14, ¿tú sabes a 10 centavos. ¿Tú sabes cuál es el precio del mercado interno? ¿Sí? ¿Tú sabes cuál es? El doble de eso. Sí, yo lo sé. Pero óyeme, entonces, eso no ha causado ninguna distorsión. Nadie puede importar. Y ha preservado una industria azucarera. Nadie puede importar azúcar virtuosa, que no sean los productores. Óyeme, está bien, es verdad. Y eso está bien también. ¿Por qué? Porque tú tienes que rentas tener, protegidas. Porque es un sector estratégico del país, con eso nació la nación. Pero que pueda el nacional la nación importado. nació con la industria azucarera. No es verdad. Desde los 1880 y pico. No. El tiempo de Lilis. Entonces, mira, yo estoy de acuerdo contigo con una cosa, que debemos definir bien lo que queremos. Eso es una cosa. Ahora lo otro, el sector empresarial dominicano se afectó mucho. Creyó que iba a desaparecer en gran medida con los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica y con la Unión Europea. No ha sido así. Una buena parte de él ha sobrevivido. Entonces ahora es temeroso porque se tensionó demasiado con otros acuerdos comerciales. Lo único que te pide el sector empresarial, y tienes razón, pensémoslo bien. O sea, déjame pues tenemos que ir a una pausa, pero déjame darte algunos titulares de elementos. Uno es el sistema comercial, que yo encuentro que hay que trabajarlo. El modelo social
que no incentiva la cohesión social, sino la desigualdad social. Eso lo podemos ver en el modelo de salud, en el modelo de pensiones, en el tipo de gasto social, etcétera, etcétera. Ha ido mejorando con las políticas educativas, pero hay una educación superior pésima. El sistema financiero hiperconcentrado y un modelo fiscal insuficiente para el desarrollo. Tú lo sabes, con este modelo fiscal no vamos para ningún lado. Tenemos que algo habrá que hacer. Pero sobre lo otro tenemos opiniones distintas. Vamos a una pausa y seguimos en el próximo segmento. Empezamos a este último segmento de este segundo programa 2.0 sobre el crecimiento y el modelo de desarrollo en la República Dominicana. ¿Cambio o ajuste? Cambio o ajuste. Al final del segmento anterior yo señalé lo que yo entiendo que son algunos elementos que hay que trabajar, que hay que ajustar, que hay que transformar, que hay que reformar. O que fueron distorsiones introducidas al modelo. Dijiste tú, como la seguridad social y otros más. Bueno, sí. Y el sistema pensional. Yo opino de otra manera. Bueno, por eso tú tienes una pensión tan jugosa ahora, a tus ya 89 años. Ahora hay otros aspectos que yo quiero destacar que son muy positivos también. El incremento del PIB total. Es decir, en el caso de la República Dominicana, que era uno de los países más pobres en la década de los 50 y 60 de América Latina y el Caribe, era un país muy, muy pobre. El PIB total ha crecido de una manera tal que evidentemente el PIB no es el único indicador ni de bienestar ni de desarrollo, pero sin la creación de riqueza, que es lo que expresa no hay posibilidad de hacer nada más. De buena repartición. El PIB total, tú no puedes repartir el lo PIB que total ha pasado, tú dijiste, de 5.000 millones en el 86 o 85 a 80.000 millones a final del año 2018 y probablemente a 84.000 o 83.000 millones en el año 2019. Ahora bien, el PIB per cápita también ha crecido muchísimo. De 1.600 en el 91 a 7.000, casi 8.000. A casi 8.000. Sí, y si es el poder de paridad de compra, casi 17.000. Y así, sí. Entonces hay un aspecto que, claro, uno compararlo con el año 85 no es válido. Vamos a decir del 2004 en adelante, o del 2000 en adelante. La reducción de la pobreza, que aunque todavía tiene niveles inaceptables, porque un 25% de pobreza es muy, muy alto, pasó en el 2004 50% a 25% hoy en día, en el 2018. Es decir, se ha reducido en la mitad y la pobreza extrema prácticamente se ha llevado de un 15 a un 4, a un 3.8. Hay una modificación importante de los índices que expresan el impacto de ese desarrollo económico de la población, que es el índice Gini y el índice de desarrollo humano, que lo destaca este estudio del Banco Central. Pero finalmente hay otras cosas que hay que revisar, que son las rentas monopólicas, en el caso de electricidad, en los combustibles, el alto gasto tributario, Julio, de más de un 6% del PIB, yo quisiera, en conclusión, ya que estamos concluyendo, ahora tú tienes como 8 minutos para ti. Mira, importante, que bueno que me lo dejes, te lo agradezco, por lo siguiente. Yo tengo una reflexión de fondo, que es personal. Yo no soy economista como Julio, tiene formación, y es sociólogo además. Yo soy reportero. Pero observando... Reportero económico. De temas económicos, sociales y políticos. Y hasta deportivos, a veces me meten eso. Mira, yo observando, creo que la República Dominicana, una de las cosas que la han hecho exitosa es ser creativa en el modelo. Y por eso ese modelo nuestro encabeza a toda América Latina en los últimos 50, 60 años. Y una de las cosas creativas nuestras fue, por ejemplo,
no adoptar la privatización pura y simple como la pregonaba el consenso de Washington, sino por la mitad. Nosotros lo que hemos cedido es la mitad de cada propiedad pública. Primera cosa, no opine, déjame a mí opinar. Segundo, si nosotros nos metemos en el plan de sustentar el proceso de seguridad social con capital estatal, tomando el aporte de los trabajadores y empleados y públicos privados, nosotros estuviéramos metidos en una camisa de 11 varas, completar todo lo que... Pero no hay sistema de protección social. El problema es que no hay, Pedro. No existe. Todos los programas de reparto del mundo están metidos en camisa. No es verdad. No existe el sistema de protección social. Hasta Gran Bretaña. Perdón, no existe el sistema de protección social. Y Alemania. E Italia, España. ¿Cuántas pensiones por vejez? Pues espérate. Es que ahí me tocaste una fibra muy sensible. No hay sistema de protección social. No existe. Yo creo que nosotros, nosotros lo estamos creando. No, señor. Entonces, 15 años de acumulación de aporte a fondos de pensiones y no hay un pensionado. Al momento que se crea el sistema de seguridad social dominicano, nosotros no teníamos una cultura de ahorro y tenemos ya 10 mil millones de dólares ahorrados por el sistema. ¿Cuánto tienes tú? Tú. Déjenme contarles. Tú individualmente. El Estado se ha propuesto, mediante una formulación creativa, hacer del servicio de salud del Estado, el que patrocina el Estado, los hospitales públicos, en capacidad suficiente de competir con el sector privado y, por tanto, de los recursos que aporta la Seguridad Social para la prestación de servicios médicos de calidad, en capacidad de competir con ellos en cualquier parte y de autosustentarse. Cuba emplea el 70% del Producto Interno Bruto en la salud y no puede afrontar todos los temas de salud de la nación. Bueno, pues tiene los mejores índices de la región. Pero tiene los equipos más viejos de la región. Tiene los mejores índices. Los equipos que adquirió cuando recibió la ayuda masiva soviética no lo pudo reponer. La medicina. La gente va de aquí a curarse a Cuba. Déjame argumentar que tú le dices. La gente va de aquí a Cuba. Déjame argumentar. Entonces, el sistema de salud dominicano, en mi opinión, se está encaminando a una sana competencia entre el sector público y el sector privado sustentado por la seguridad social. Eso puede ser una respuesta a un problema que presentan todos los estados, los desarrollados en particular, que se han ido por el sistema de reparto. No hay presupuesto público que sustente el reparto. Es que el reparto no se sustenta en el presupuesto público. Es que es falso lo que estás diciendo. Tienes una concepción errada y es mentira. El reparto no se sustenta en el presupuesto. Creo que por la juventud que tiene el proceso de seguridad social dominicano, apenas 15 años. Pero tú estás hablando solo de la seguridad social, no del modelo. De las dos cosas. Tanto pensiones como prestaciones solo está hablando de seguridad social. De salud y de... No del modelo económico. Entonces, ahí es que voy. Yo creo que este se va a sustentar, se va a corregir. Y hay tiempo para hacerlo. Iremos a hacer reparto, obligatoriamente. Vamos a combinar una cosa con otra. Vas a ver que vamos a encontrar una solución. Y así tú tuvieras Por eso la creatividad. Ahora bien, yo creo que la República Dominicana, cuando libera esa cantidad de dinero que tuviera que emplear en el reparto y en la prestación de servicios de salud, pero eso es ahorro de los propios trabajadores. Se queda con recursos suficientes para seguir construyendo infraestructura básica y que no necesita ceder ni los acueductos, ni las presas, ni los sistemas de riego al sector privado. ¿Quién está hablando de eso? Un proyecto de ley que anda por ahí, que se concibió en el Ministerio de la Presidencia y que ya se lo van a someter a... ¿Tú estás hablando de privatizar los acueductos? Por ahí que anda la cosa. Espérate. No, por ahí que anda la cosa. Desarrollar nuevas infraestructuras. Por ahí que anda la cosa. Entonces yo creo que el país está en condiciones de afrontar con recursos públicos los servicios. Miren ustedes porque los salarios en este país no va a ser posible ajustarlos al alza en la proporción que lo demandan las circunstancias. Porque cada vez más la producción se va a sofisticar tanto como para suplantar brazos. Aquí el salario va a seguir deprimido y va a ser incluso condición sine qua non, como lo dicen claramente los empresarios, para hacer competitiva la economía dominicana. Si ese es el futuro que nos espera, la única manera de usted compensar un salario bajo es empobreciendo a los trabajadores. No, es elevando la calidad de los servicios públicos. Pero tú dices que no, que sean privados. Energía, transporte,
salud, educación, Tú dices que sean privados, de primera calidad, la salud facilitado y por las el Estado, pensiones. facilitado por el Estado para que eso compense los bajos salarios. Es la única forma que tenemos de elevar la calidad de la sociedad dominicana con un futuro tan oscuro como ese que te digo, de salarios deprimidos, para competir. Y parece que es cierta la cosa, parece que es cierto, que por ahí que va la cuestión. Si es así, sería un error que el Estado abandone la responsabilidad que tiene de mejorar los servicios y hacerlo eficiente. Mejorarlo, ampliarlo y hacerlo eficiente. Todos los servicios públicos. ¿Quién habla de que el Estado abandone los servicios? Por ahí andan corrientes. Te estoy diciendo que hay un proyecto de ley que... Eso de asociación público-privada. Eso de la inversión público-privada. Por ahí que anda. La asociación público-privada debe limitarse únicamente a obras de infraestructura importantes, ligadas a puertos, aeropuertos, sistemas viales, pero dejemos los servicios básicos de la nación. Salud, educación, transporte, electricidad, la salud es privada, agua potable, vivienda. Las pensiones que no existen las ahorran nada más los bancos. Entonces, mira, yo creo que hemos sido muy inteligentes nosotros en vadear el asunto de la apertura y la globalización. ¿Vadear? La hemos vadeado. ¿Qué es eso? Que no hemos desarrollado en medio de esa dificultad. Hemos echado adelante. Pero todo el mundo lo ha hecho. No, la República Dominicana mejor que todos. Ahora mismo hay una crisis en el resto de América Latina, severa crisis. ¿Al Perú tú has ido? Nosotros somos de reciente surgimiento. Colombia estaba exportando. Colombia tenía ley de promoción de exportaciones en el 60. Los 60, 1960. Lo que nosotros hemos venido a crear recientemente, lo tenía Colombia ya. No. En los 60, 62. Pero aquí había Banco de promoción de exportaciones. Sustitución de importaciones en los 40. ¿Tú ves ese Bandes que está ahí? Lo tiene Colombia de los 60. Sí, pero es otra cosa. Entonces pero es un país que viene de un nivel de desarrollo similar. Hace muchísimo tiempo que se nos fueron adelante. De un nivel de desarrollo similar. Yo creo que sí, que la República Dominicana está en condiciones de dar respuesta propia, con un modelo propio, como lo ha hecho hasta ahora, para su crecimiento económico y social. Eso es lo que quería decir antes de que concluyera. Se nos acabó el tiempo. Ya se acabó. Se nos acabó el tiempo. Ya te están sacando una bandera roja aquí. Muy bien. Señores, muchas gracias. Hasta otra ocasión, una próxima Julio. ocasión que vendremos con guantes y palo. Pedro y yo. Muy bien, gracias. Los últimos medios fue francés.